si queremos evaluar cuál es la concentración que tiene en el plasma, vemos que en el minuto 40 es el momento más importante porque es donde tiene su pico máximo, que es de 1.74 microgramos por mililitro, siendo que sería necesario que este medicamento nada más llegara por encima de esta línea roja. Eso quiere decir que es eficaz y nuevamente se compara con la BTZ-043, donde su punto máximo es a los 40 minutos con una concentración mayor de 4.06 microgramos por mililitro, recordando que bastaría con que llegara hasta la línea roja. Este es el trimethoprim, en donde tiene una concentración muy alta, que es de 942 microgramos por mililitro, que llega hasta 8 horas en el sangre. Pero esto, comparado con las anteriores, podemos observar que tiene una concentración muy baja y positiva. Cuando evaluamos en las 10 semanas a los ratones, vemos que cada uno de estos representa un ratón. El trimethoprim, como ya era esperado, funciona con las patas de ratón, o sea, la inoculación positiva. Y vemos que la evaluación en cruces se encuentra hacia la baja. Y cuando evaluamos las diferentes líneas, observamos que la BTZ-169 también tiene unos puntos hacia la baja. Entonces, cuando les muestro las fotografías, evaluamos que la pata de la trimethoprim sulfametoxazol tiene una evaluación de 0 cruces. Y la del agua, como ya era esperado, de 4 cruces porque tiene nódulos, abscesos, fístulas. Y nuevamente en la BTZ-169 observamos que tiene una evaluación de 0 cruces. No hay eritema, no hay fístulas, no hay abscesos, comparado con lo que vemos en el trimethoprim sulfametoxazol. Y la 043 sí presenta abscesos, nódulos y fístulas. Cuando realizamos un análisis estadístico, vemos que es estadísticamente significativo, puesto que mi medicamento del estudio, que es la BTZ-169, sí tiene una eficacia tan eficaz, vale la redundancia, contra el trimethoprim sulfametoxazol, comparado con los que se encuentran arriba. Eso quiere decir, como conclusión, que la BTZ-169 podría ser un excelente candidato para el tratamiento de micetoma, puesto que tanto in vitro como in vivo inhibe la enzima de cafranilfosforil ribosa. Y es nuestro deber como médicos y como parte de la ciencia, como ser científicos, seguir evaluando alternativas para el paciente. Y en este momento es un modelo murino exitoso y posteriormente podemos evaluar que sea efectivo en humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Al final son las preguntas. A continuación, la doctora Edna Laura Guerrero Sánchez, del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ella presenta su trabajo sobre la presencia del polimorfismo del gen CTLA4 en pacientes con pemphigo vulgar. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra presentación haciendo una breve introducción. Sabemos que el pemphigo vulgar representa el 80% de los casos de pemphigo y la incidencia mundial anual se ha estimado de 0.76 a 6.7 casos por millón de habitantes, lo cual es variable en función de factores geográficos y étnicos, y su mortalidad va del 8 al 10%. Para recordar un poco de la patogenia, sabemos que hay autoanticuerpos IgG subclase 4 que van a reaccionar con la región aminoterminal de las desmogleínas. De esta forma se inhibe la función adhesiva de las desmogleínas, hay cambio en la concentración intracelular de calcio y de fosfocinasa C, se estimula la vía del P58 y la proteincinasa, y esto nos lleva a la presencia de autoanticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina de los queratinocitos. Esto a su vez favorece el desensamble de los desmosomas con la formación de ampollas, y se presenta la colaboración de los linfocitos TCD4 y de las células B para inducir la producción de autoanticuerpos antidesmogleína 3, y las células CD4 van a segregar citocinas con un patrón de respuesta TH2 al contactar con la desmogleína 3, para que de esta forma los linfocitos B continúen con la producción de inmunoglobulina. Es muy importante recalcar este modelo inmunológico en la cual vemos la unión del receptor del linfocito T con la célula presentadora de antígeno, en la cual vamos a ver dos moléculas principales. La molécula CD28, que es la principal coestimuladora, traduce una señal que aumenta la proliferación de las células T con liberación de citocinas, mientras que CTLA4 inhibe las respuestas de las células T. De tal forma, sabemos que CTLA4 se encuentra en el cromosoma 2, alcanza su máxima expresión de las primeras 48 a 72 horas después de que se activaron las células T, y va a enviar señales que inhiben la transcripción de la interleucina 2 y la progresión de las células T dentro del ciclo celular. El efecto directo de esta molécula es de
A por CD28, de tal forma que las mutaciones que alteren la función o la expresión de CTLA4 pueden producir una activación exagerada de las células T, llevando al desarrollo del fenómeno autoinmune. ¿Cuál es el planteamiento de nuestro problema? Es que se ha propuesto ya el papel preponderante de la inmunidad celular y humoral en el desarrollo del pemphigo vulgar, y existen escasos estudios que muestran el papel de la expresión de este gen en la patogenia del pemphigo seborreico. Sin embargo, en la literatura no se encuentran estudios que evalúen la existencia de los siguientes polimorfismos, que para fines de esta presentación vamos a denominar polimorfismo número 1, 2 y 3 del gen CTLA4 en pacientes con pemphigo vulgar. Los objetivos es determinar la frecuencia de estos polimorfismos del gen CTLA4 en pacientes con pemphigo vulgar y correlacionar su expresión con la respuesta al tratamiento en los pacientes. Nuestra hipótesis es que si la frecuencia de polimorfismos de CTLA4 es elevada en pacientes con pemphigo vulgar, entonces podremos determinar su influencia en el desarrollo de la enfermedad y los pacientes con polimorfismos van a tener una peor respuesta al tratamiento médico. El diseño del estudio es una serie de casos. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de pemphigo vulgar por criterio clínico, inmunológico e histológico del Hospital General de México, población mestiza mexicana, y dentro de los criterios de exclusión tenemos pacientes que solamente cumplieran con uno o dos criterios de pemphigo y pacientes extranjeros. Aquí tenemos el cálculo para el tamaño de nuestra muestra, en la cual el número de sujetos necesarios para nuestro estudio fue de 43 y se llevó a cabo un método de muestreo no probabilístico de casos consecutivos que cumplieron con los criterios de selección hasta que se alcanzó el tamaño de la muestra. Las variables principales a estudiar son la distribución alélica, que divide a nuestros pacientes en homocigotos, silvestres y heterocigotos, la distribución genotípica de acuerdo a los pares de bases, y las variables secundarias van a ser la edad, el sexo y el tiempo de evolución de la enfermedad. Dentro de la metodología, obtuvimos una muestra de ADN por punción venosa, se obtuvieron 5 mililitros, la muestra se identificó como una clave para cada paciente y número de expediente. Posteriormente se diseñaron los oligonucleótidos con las secuencias de interés para nuestro estudio, se amplificó esa muestra mediante PCR y la genotipificación se llevó a cabo por la técnica de High Resolution Melting para que posteriormente estas gráficas se llevaran a un proceso de secuenciación automatizada. Las frecuencias de los alelos y el genotipo de los polimorfismos estudiados en los pacientes se obtuvieron por conteo directo, de tal forma que obtuvimos 44 casos, 56.8% eran del sexo masculino, 43.2% del sexo femenino. La edad promedio y la desviación estándar de los pacientes fue de 46 más o menos 11 años, y las comorbilidades más importantes a nuestros pacientes fueron las cardiovasculares. Teníamos pacientes con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial pulmonar, y dentro de las comorbilidades endocrinológicas y metabólicas tenemos pacientes con obesidad, diabetes mellitus y histiroidismo. Comorbilidades neurológicas y psiquiátricas, pacientes con depresión mayor, epilepsia, migraña, y cabe mencionar que todos los pacientes se encontraban en tratamiento con prednisona en dosis variable en relación a la severidad. Manejos adyuvantes, teníamos pacientes con Dapsona, 23 de ellos, 15 pacientes con azatioprina, 6 pacientes con metotrexate, 15 pacientes se encontraban en fase de control, 24 en fase de consolidación y 5 pacientes en fase de actividad. Aquí tenemos algunos de los resultados. Estas son las gráficas de la técnica High Resolution Melting, la cual es una técnica que nos permite los resultados del PCR estadificarlos de acuerdo a las diferencias de temperatura y posterior marcaje con sondas fluorescentes. Lo que podemos observar en estas tres gráficas es el polimorfismo 1, 2 y 3. Tenemos que las líneas en gris son los pacientes que son silvestres, es decir, aquellos pacientes cuyos alelos son los que predominan en la mayoría de la población, y el resto de líneas en diferentes colores que ustedes pueden apreciar son pacientes que cumplen con alguna irregularidad alélica. Posteriormente, estas gráficas se llevaron a secuenciación. Tenemos que en el polimorfismo 1 existió homocigosidad para adenina y para guanina. Cabe mencionar que aquí no encontramos ningún paciente heterocigoto. Para el polimorfismo 2 encontramos un punto de homocigosidad en la timina, que aquí es lo que podemos ver, y pacientes heterocigotos para citosina y para timina. Para el polimorfismo 3 hay heterocigosidad para guanina y para adenina, y también existe un punto de homocigosidad en adenina. Aquí tenemos las gráficas de las frecuencias genotípicas, donde apreciamos aquí en la gráfica número 1 que predominan el porcentaje de pacientes silvestres, no obtuvimos pacientes heterocigotos y existe un 20% de pacientes homocigotos.
Para lo que son los polimorfismos 2 y 3, obtuvimos unas gráficas que demuestran un 10% de pacientes heterocigotos y nuevamente vemos el predominio de los pacientes silvestres. En cuanto a las frecuencias alélicas, aquí está graficado que el 14% de los pacientes homocigotos fueron adenina, en el polimorfismo 2 un 11% de pacientes heterocigotos para citosina y para timina, y en el polimorfismo 3 un 11% de pacientes heterocigotos para guanina y para adenina. Estas son unas tablas en las cuales hacen un comparativo de los pacientes con controles parados por edad y por sexo, en la cual vemos de los pacientes que resultaron heterocigotos para CT en el polimorfismo 2, que requieren una mayor cantidad de manejo adyuvante, como ustedes pueden ver. El tiempo de control es mucho mayor en estos pacientes, incluso en el paciente 5 se extendió hasta 6.1 años y el número de recaídas también es mayor. Para el polimorfismo 3, pacientes heterocigotos también demostraron que requieren mayor manejo adyuvante, el tiempo de control se puede extender incluso hasta 6.6 años y las recaídas también son mayores. De tal forma que las alteraciones en el gen CTLA4 llevan al desarrollo de autoinmunidad y respuesta exagerada de las células T. Y en pacientes con pemphigo vulgar heterocigotos para el polimorfismo 1 y polimorfismo 2, se detectaron mayor número de terapias adyuvantes, mayor tiempo para que pudieran alcanzar control y número de recaídas. La relevancia y las expectativas es el desarrollo de nueva inmunoterapia dirigida a este blanco molecular para que de esta forma podamos modificar el curso de la enfermedad impactando en el número de recaídas, morbilidad y mortalidad de nuestra población. Como conclusiones, CTLA4 es fundamental para mantener el equilibrio inmunológico y este es el primer estudio realizado en población mexicana para detectar polimorfismos en el gen CTLA4 de pacientes con pemphigo vulgar y pues es un futuro para nuevas terapias blanco. Muchas gracias. Ahora toca el turno a la doctora Michelle Rocío Ramírez Ricarte del Hospital Infantil de México Federico Gómez y presenta su trabajo efecto de tratamiento del extracto dializable de leucocitos humanos en pacientes con dermatitis atópica y la correlación clínico-inmunológica. Buenos días, mi trabajo se titula Efecto de tratamiento con extracto dializable de leucocitos humanos en pacientes con dermatitis atópica, correlación clínico-inmunológica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante que se afecta del 15 al 30% de los niños a nivel mundial. Esta dermatosis es la más común en la consulta dermatológica. Se manifiesta en los primeros 5 años de vida hasta el 90% de los pacientes. En la patogenia se ven involucrados muchos factores. Este esquema nos muestra las alteraciones a nivel genético, así como a nivel del defecto de la barrera epidérmica y alteraciones inmunológicas que nos llevan a una inflamación dérmica importante. Sabemos que existe una respuesta mediada por células del tipo TH2 junto con una alteración en la función de la barrera que conforma la teoría de dentro hacia afuera, y por otra parte los estudios más recientes en cuanto a los defectos en la filagrina que completan esta teoría de afuera hacia adentro. Las alteraciones entre el TH1 y TH2 hacen que existe un número elevado de inmunoglobulinas y estas a su vez provocan un incremento en la IgE que permiten que haya una mayor penetrancia tanto de irritantes externos como de alérgeno, incluso superantígenos, que nos llevan a una clínica con una piel hiperreactiva, pruriginosa, con gerosis y descamación importante. El tratamiento de la dermatitis atópica se basa en mejorar la calidad de vida del paciente, aliviar signos y síntomas, evitando la recurrencia de las mismas. El índice del SCORAT clasifica la dermatitis atópica en leve, moderada y grave. Con esto tenemos una pauta de tratamiento que va a ser de diversos tratamientos. Los pacientes con dermatitis atópica moderada y grave, que son de difícil control, se utiliza el esteroide sistémico. Sin embargo, sabemos la importancia de los efectos colaterales que esto tiene a largo tiempo. Por eso se han buscado medidas terapéuticas diferentes a esta, incluyendo medicamentos como ciclosporina, azatopina, talidomida, metotrexate y factor de transferencia. El factor de transferencia o extracto dializable de leucocitos humanos
Son un grupo numeroso de moléculas de tamaño menor a 12 kilodaltons que se ha utilizado en el tratamiento adyuvante en enfermedades infecciosas y deficiencias de la respuesta inmunitaria celular. Este es extraído, como su nombre lo dice, de leucocitos humanos. En cuanto a las teorías de función de este factor de transferencia, se dice que existe un incremento en la respuesta inmune celular, tanto como incremento en la actividad de las células NK, formando así una regulación en la producción de citocinas, aumentando la capacidad también proliferativa de los linfocitos. Se han hecho estudios en México, no así a nivel mundial, comparando o estudiando el factor de transferencia, reportándose mejoría clínica estadísticamente significativa y disminución en la puntuación del score, así como disminución en las líneas celulares que son proinflamatorias. Sin embargo, esto solo ha sido en series de casos. No existen ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego controlados con placebo que permitan evaluar objetivamente el efecto clínico y la respuesta inmunitaria del factor de transferencia en pacientes con dermatitis atópica. Como ya teníamos la base de que estos estudios podían tener un efecto inmunomodulador el factor de transferencia, es que se decidió hacer este estudio. Nuestro estudio tenía como objetivo general evaluar la respuesta clínica e inmunológica en pacientes pediátricos con dermatitis atópica con un tratamiento con factor de transferencia, pero comparándolos en esta ocasión con placebo, lo cual íbamos a lograr evaluando la respuesta clínica mediante el score y evaluando la expresión de algunas líneas celulares en sangre periférica y posteriormente determinando si existía una correlación entre ellos. Nuestro estudio fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo en pacientes de 2 a 18 años de edad de la consulta externa del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dentro de los criterios de inclusión se presentaron pacientes de edad de 2 a 18 años con diagnóstico de acuerdo a los criterios de Hanifin-Rafka de dermatitis atópica y de dermatitis atópica moderada de acuerdo al score, excluyéndose pacientes inmunocomprometidos que hubieran recibido tratamiento esteroide o inmunosupresor tópico o sistémico en el último mes de tratamiento. Se aleatorizaron dos grupos. El grupo A recibió tratamiento habitual estandarizado más factor de transferencia y el grupo B recibió tratamiento habitual estandarizado más placebo. En ambos grupos el tratamiento habitual consistía de emoliente, doble antihistamínico a dosis estables y esteroide tópico. El estudio se prolongó durante un mes, haciéndose valoraciones tanto clínicas como inmunológicas a través de citometría de flujo en el día 0 al día 14 y al día 28 del estudio.